todos, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. Hoy vamos a hablar del capítulo 12.6, diseño de autopilotos, dentro de la serie Sistemas de Gobierno del buque. Las transparencias las tienen ustedes, o las imágenes, en el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz, en esta dirección que tienen aquí y que además la compartiremos también en la descripción del vídeo. Tanto la doctora Ana Isabel Vázquez Mejías como yo pertenecemos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Para ello, vamos a utilizar mi tesis doctoral, que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. En esta tesis doctoral, las conclusiones a las que llegamos desde el punto de vista técnico es que a mayor velocidad el error de rumbo es manifiestamente más pequeño. Las amplitudes de la metida de pala son menores y la frecuencia de las metidas de pala son superiores. Es decir, corregimos un error pequeño con pequeñas metidas de pala, pero muchas veces. El buque gobierna mejor a mayor velocidad porque la relación entre el efecto de las fuerzas perturbadoras y el efecto del movimiento de la superficie de control, o pala, es menor. Y la velocidad de caída del buque para un mismo ángulo de pala dado es mayor a mayor velocidad y por lo tanto el tiempo de respuesta es más corto. También concluimos que las amplitudes del error cuadrático de rumbo son mayores navegando al este que hacia el oeste, lo cual coincide con la experiencia, ya que los buques de propulsión mecánica gobiernan peor cuando la mar o el viento se aproximan por la popa. Las amplitudes de las metidas de pala son mayores navegando hacia el este que hacia el oeste, aunque la frecuencia de las mismas es muy parecida. A este efecto puede deberse a la forma de la obra viva del buque, que no es simétrica con respecto al plano transversal del mismo, y por recibir el viento por la popa cuando se navega hacia el este, con lo que el buque gobierna peor. Cuando decimos lo del este es porque estábamos provocando viento que venía del oeste y el viento venía por la popa, claro. Y la mar, o sea, la corriente también venía del este, para sumar las dos perturbaciones. El buque tiende a caer hacia el sur independientemente del rumbo al que se gobierne, dado que el viento y la mar vienen desde el noroeste. Esto es justificable si el centro de presiones de las fuerzas perturbadoras se encuentra a proa del centro de gravedad del buque. Claro, el centro de presiones, si vemos que el barco, el Ciudad de Zaragoza, tiene más obra muerta hacia proa que hacia popa, pues es normal que el barco tienda a caer hacia el sur. El error cuadrático de rumbo es mayor navegando hacia el este que hacia el oeste, con la misma justificación que en el punto 3. Las amplitudes de metidas de pala son mayores navegando hacia el este que hacia el oeste, lo cual es necesario para poder corregir el mayor error de rumbo. Esta imagen que tenemos aquí es el paso por un hilero del buque Ciudad de Zaragoza en manual y en automático. ¿Qué es un hilero? Un hilero se llama hilero
a una zona de confluencia de corrientes y que en superficie lo que se ve es como un hilo de espuma, y cuando atravesamos ese hilero, el barco tiene una composición de fuerzas, una empuja en un sentido hacia proa, o sea, por la proa, por la mura, en un sentido, y el otro, en el sentido contrario, por la aleta. Entonces el barco cambia de rumbo. Tenemos aquí, atravesando el barco con el piloto automático, el hilero llevaba rumbo 160 y cambia en pocos minutos de rumbo hacia una caída de 10 grados, con lo cual el timón mete a la banda contraria para corregir, y el barco vuelve otra vez eh, a su rumbo, pero con una sobreoscilación, que tiene que hacer otro contratimón el autopiloto y quedarse a una banda metida para que la caña permanentemente automática corrija la corriente que viene del otro lado. ¿Bien? Es decir, hemos cambiado de rumbo 2 veces y seguimos a rumbo 160, lo cual no significa, seguir a rumbo no significa seguir la misma línea recta. Ojo, lo veremos en la siguiente transparencia. Y esto es ese mismo hilero, ese mismo día, pero 4 horas después, como el timonel tarda más en corregir el rumbo, tiene sobreoscilaciones, una sobreoscilación más, y la metida de pala que ha hecho el timonel ha sido casi a toda la banda contraria, para luego corregir y hacer de contratimón y seguir sin hacer la pala permanentemente automática, sino que él simplemente ya iba con su rumbo a mano. Bien, esto es un hilero. Tenemos aquí una zona de confluencia de corrientes, una va de este a oeste y otra va de oeste a este. Esto es el camino de Algeciras a Ceuta. El barco va a su rumbo, en automático mete la pala a otra banda para corregir, sobreoscila un poco y sigue en paralelo al rumbo que tenía trazado desde el principio, el rumbo de consigna, que es 160. Y aquí el timonel, la persona humana, hace algo parecido, que parece que tiene menos sobreoscilación, pero se desplaza más de la línea de trayectoria o de rota que estaba trazada en la carta. Bueno, eso no tiene ninguna importancia, porque en la carta, para 18 kilómetros, para 10 millas, pues te puedes derivar unos cuantos metros, que navegas a la vista y navegas con radar, no hay mucho problema. Bien, en este caso lo que tenemos es la pantalla de ensayos del autopiloto que programamos con el programa Visim, MVVisim. Y lo que tenemos son los 3 controles que tiene el mismo simulador de navegación del CASEM, del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, de la Universidad de Cádiz, en campus de Puerto Real. Y tenemos el control de weather, el control de rumbo de consigna y el control de contratimón, canter radar. Weather puede ser el control, o sea, la ganancia de timón o el sistema de fijación del rumbo, por decirlo así, la precisión del rumbo. Luego tenemos el sistema de gobierno del buque y una serie de perturbaciones que pueden ser senoidales, como el caso de las olas, o también pueden ser en forma de escalón, como puede ser la corriente, las cuales se suman y se le amplifica por 0 para que no haya perturbaciones, o simplemente por la ganancia que queramos meter. Y en este caso tenemos, por un lado, un cambio de rumbo. Navegando a 0 grados se pasa a navegar a 10 grados con una pequeña sobreoscilación, y aquí tenemos la pala del timón, la metida de pala para hacer el cambio de rumbo,
ha caído hasta el máximo, hasta 35 grados a la banda, y ha cambiado de rumbo perfectamente, y luego ha hecho una contratimón, ha metido a otra banda para llegar al rumbo que teníamos, que es este de acá. Ojo, esta es la metida de pala, eso es pala al medio, toda una banda al medio, contratimón al medio. Y este es el cambio de rumbo de 10 grados a una banda que hemos hecho. Bien, decíamos que el simulador de navegación del CASEM, en el capítulo anterior, el 12.5, en los autopilotos programables, tenía un sistema PID de control, proporcional integral derivativo, totalmente convencional y que está formado por un bloque comparador al que se le introducen los rumbos de consigna y verdadero para poder calcular el error de rumbo. Bien, este es el diagrama de bloques lógico del controlador PID, ¿vale? Vamos a irlo viendo poco a poco. Tendríamos rumbo verdadero, rumbo de consigna, el weather, con ganancia de timón y ganancia de contratimón, el counter radar. Vamos a irlos viendo. Tenemos una ganancia proporcional, un integrador y un derivador, que luego se va a sumar y va a calcular la posición en la que tiene que estar la pala. Vamos a ver más detalles. Tenemos un bloque multiplicador al que le llegan los datos del convertidor de ganancia de weather y el error de rumbo. El error de rumbo lo tenemos aquí, ¿vale? Y lo calcula como rumbo de consigna menos rumbo verdadero o al revés, según la lógica que metamos. En este caso, rumbo de consigna menos rumbo verdadero, que es el que da la giroscópica. Y su error se multiplica para darle una ganancia proporcional fija al autopiloto. Un bloque multiplicador al que le llegan los datos del convertidor de ganancia de contratimón y el error de rumbo, que son estos dos de aquí. Su salida se introduce en la ganancia derivativa fija del autopiloto. El bloque equivalente a la función de la componente derivativa del autopiloto del simulador de navegación tuvo que ser adaptada mediante un sistema de primer orden, al no disponer la herramienta BSIM del bloque idóneo. El modelo de derivador utilizado corresponde a 50 por 0,1s partido por 0,1s más 1. Bien, esto de las s, para que no lo sepas, que estamos en el dominio de Laplace, no en el dominio del tiempo, y entonces la forma de tener el 50 por 0,1s partido por 0,1s más 1 es multiplicar por 10 a cada uno, con lo cual tenemos 500 por 1s partido por 1s más 10, que es lo que tenemos aquí, 500 por 1s partido por 1s más 10. Ya digo que es dominio de Laplace, no son matemáticas normales, son matemáticas de control. Y tenemos también un bloque integrador, este de aquí, con ganancia 0,1, esta de aquí arriba, donde la lectura 1 partido por s debe interpretarse como la función de transferencia de un integrador, 1 partido por s, y el número de integrador utilizado comenzando por el cómputo por 0,0. Y es el que tenemos aquí. Entonces tenemos una ganancia proporcional que se alimenta con el weather, una ganancia de integración y una ganancia de derivativa que se alimenta del counter radar. Bloque limitador de la posición de la pala del timón. A la salida, una vez que ya sabemos cuál es la posición de pala idónea, pues tenemos un bloque no lineal que introduce una función de saturación del máximo valor utilizable del ángulo de pala del timón a introducir para conseguir la corrección del rumbo del buque. Los valores de saturación se pueden variar de 5 a 35 grados a cada banda, pero se ha optado por mantener el límite máximo
para poder ver los valores totales de la respuesta del mismo en las pruebas realizadas con VS-Visim. El subsistema de potencia, que es a donde le entra la posición de pala idónea, se realiza la comparación entre las posiciones reales y las calculadas de la pala del timón y proporciona la orden idónea a la solenoide para mover la pala del timón a la posición calculada. El detector de error de posición de la pala del timón consiste en un detector binario cuya disciplina de funcionamiento es la siguiente. Si la pala real es mayor que la pala calculada proveniente del bloque delimitador de timón que tenemos aquí detrás, antes, se activa la solenoide de estribor mediante un valor binario 1. Ponemos aquí un 1, aquí si es mayor damos un 1 y eso dará pala a babor o a estribor, porque hay un error de detección de pala. Si la pala real es menor que la posición de pala calculada, se activa la solenoide de babor con un valor binario 1 que se convertirá en negativo multiplicando por la unidad negativa, que es esta que tenemos aquí. Entonces tenemos dos valores, o uno positivo o uno negativo. Como el servotimón gira a velocidad constante, la posición de la pala del timón va a depender solo y exclusivamente del tiempo de activación, ya sea a babor o ya sea a estribor. Tanto la señal positiva como la negativa se envían al servotimón mediante la misma trayectoria. Y aquí tenemos el subsistema servotimón y timón. Este subsistema proporciona el ángulo de pala real a partir de las órdenes introducidas en el servotimón mediante el subsistema de potencia. En él se ven reflejados el modelo obtenido en el servotimón del buque Ciudad de Zaragoza 4. Realmente es el buque real Ciudad de Zaragoza, en el cual se hizo una serie de pruebas para ver el tiempo que tardaba la pala del timón para pasar de 35 grados a babor a 35 grados a estribor, y al contrario, asimismo se le sacó su ciclo de histéresis del servotimón, y lo que nos daba no era ni más ni menos que 3,8 partido por S. Fíjense que es 1 partido por S, es un integrador y con una constante de tiempo de 3,8. Cuya ganancia es 3,8 grados por segundo. Como estábamos diciendo antes, la metida de pala es completamente dependiente del tiempo. Tanto tiempo estoy activando a babor o a estribor, tanto se mete la pala del timón a una banda o a otra. Y en este caso es de 3,8 grados, 3,8 grados por cada segundo. Y esto hay que compararlo, hay que meterlo dentro de los topes físicos de la pala del timón ubicados en el codaste popel del barco. De tal manera que no se puede meter 90 a babor o 90 a estribor porque la pala del timón choca con el casco. En este subsistema se introduce el valor de orden de activación a la solenoide indicada, babor -1 o estribor +1, en función de la transferencia del timón, con lo que se consigue que el sentido de giro de la pala sea positivo hacia estribor y negativo hacia babor, pero su magnitud es idéntica al mostrar el servotimón una respuesta lineal. El valor de la posición real de la pala se devuelve mediante un lazo de realimentación al subsistema de potencia, que esto no es ni más ni menos que el capítulo dedicado al servotimón y el capítulo dedicado a la realimentación de la pala del timón. El buque que hemos usado para hacer estas gráficas y que se usó finalmente para hacer la tesis doctoral fue el buque simulado Ciudad de Zaragoza 4.
El Ciudad de Zaragoza es un barco que existió y el 4 era el que utilizaba el método de Romberg para calcular la obra viva del barco. También está detallado ese método en la serie de sistemas de gobierno del buque. Esta se calcula a partir de la integración del modelo de Enomoto de primer orden, que relaciona la velocidad de caída del buque con un ángulo de pala dado y proporciona el rumbo verdadero del mismo, que se ha introducido mediante un lazo de realimentación en el sistema PID para la detección del error de rumbo. También es posible realizar las pruebas con el modelo en tiempo continuo de los modelos tipo ARMAX identificados en el capítulo 4 de la tesis doctoral y que no entra en esta serie por ser demasiado específico desde el punto de vista matemático de control. A la función de transferencia de la velocidad de caída del buque se le introduce la posición real de la pala de timón. El rumbo verdadero del buque se obtiene integrando esta velocidad angular mediante un bloque integrador dispuesto para tal fin. Este es el modelo Enomoto del barco, cuya ganancia en lo que es la caída del buque en el tiempo sería 0.0011 partido por S más 0.25, las 0.025, y se le integra por un integrador 1 partido por S, dándonos el rumbo verdadero del barco. En cuanto a las perturbaciones, que se localiza en la parte superior de las gráficas, consiste de dos tipos de entradas normalizadas para poder realizar las pruebas de control del buque. A estas entradas se introduce un sumador, que ya hemos dicho antes, junto con la posición de la pala del timón para estudiar su efecto sobre la dinámica del buque simulado. En las pruebas que se citan, se han utilizado una única señal perturbadora por cada ejercicio, excepto en el caso de mar agitada desde una banda. Las entradas utilizadas intentan simular tres situaciones: navegación con mar agitada desde ambas bandas y desde una única banda, y corriente o viento constante que se pueden seleccionar conectándolas al bloque de ganancia que se encuentra ubicado delante de ellas. Si se desea suprimir todas, solo es necesario poner un cero en el bloque de ganancia multiplicadora del bloque de conexión. En el caso de navegación con mar agitada desde una única banda, se utilizó una señal seroidal pura con frecuencia de encuentro de 0.1 Hz, es decir, de 10 segundos, sin desfase y amplitud pico-pico de 20, a la que se sumó una componente continua de amplitud 10. En el caso de mar agitada proveniente de ambas bandas, se utilizó una señal seroidal pura de 0,1 Hz, es decir, una ola por cada 10 segundos, sin desfase y amplitud pico-pico de 20. En el caso de corriente o viento constante, se utilizó un escalón de amplitud 10. Hay que hacer constar que no se ha podido realizar la correspondencia entre los valores de las perturbaciones introducidas y aquellos que corresponden a la realidad, y que el criterio para seleccionar los valores introducidos se debe a motivos de análisis de efectos equivalentes a unas perturbaciones dadas. Bien, y aquí tenemos lo que sería una perturbación en escalón, porque tanto los pulsos como las olas están a cero, están sin unir, y tenemos un escalón de amplitud 10 con la máxima precisión en la navegación. Por lo que vemos es que cuando entra el escalón se mete la pala a la banda contraria a la que el barco navega y el barco va a rumbo. Si relajamos la precisión en el rumbo, el weather, la pala la mete igual con un poco más de oscilación y oscila el rumbo del buque. Si en este caso queremos mayor precisión, pero mover
bueno, con Terradar ponerlo a la mitad, a 5, tenemos una mayor sobreoscilación al principio, luego se mantiene bastante bien a rumbo y en la pala del timón pues se queda metida a una banda, igual que antes. Y en este caso, que tenemos relajado lo que es el weather, la precisión del timón y el contratimón, pues oscila, al igual que oscila la metida de pala, pero no varía mucho el error de rumbo. Vamos, el rumbo, no hay mucho error de rumbo. Aquí tenemos escalón y olas, o sea, corriente y olas. En este caso, tenemos 5 de weather y 9 de counter radar, y para mantener el rumbo lo que está haciendo es sufrir muchísimo en la pala del timón. O sea, venga a cambiarlo con una caña permanentemente automática, pero oponiéndose a las perturbaciones para mantener el rumbo. Si queremos precisión de rumbo, pero el counter radar no queremos que esté trabajando mucho, pues tenemos con ganancia 5, pues nos mantiene con pala permanentemente automática el rumbo, pero esto, ojo, se refiere a el escalón. El momento que metemos senoide y escalón, fijémonos que para mantener ese mismo rumbo, con un poquito peor de fiabilidad o de precisión, vuelve a sufrir la metida de pala de timón. Y les recuerdo que el hecho de estar cambiando la pala del timón de un lado a otro hace que salten las chispas del controlador del timón. El controlador del timón lo tienen ustedes explicado en el capítulo de controlador del timón. Y aquí tenemos un mantenimiento de rumbo perturbado por senoide, pero solo por la senoide. En este caso no hay escalón. Queremos la máxima precisión y que la ganancia de contratimón sea la máxima, y se está oponiendo con la pala del timón al cambio de rumbo. El tiempo está en segundos. Esto no es tan rápido, esto sería 2 minutos aquí y 1 minuto aquí. Pero mejor, cuanto menos trabaje así el controlador del timón, menos problemas tendremos de averías. Tenemos aquí la comparación de autopilotos entre el Visin y el Casem. Este ya lo hemos visto en otra transparencia, otro capítulo. Lo que es fundamental, vuelvo a decir, es que el contratimón no esté funcionando tanto, que estamos pidiendo con mala mar, por ejemplo, mucha precisión, y el contratimón pues le tenemos relajado y está haciendo senos. Bueno, pues no debería funcionar así. Debería ser más relajado la entrada de la pala, para evitar sobre todo los chispazos y que perdamos el control cuando estamos en alta mar o estamos entrando en puerto. Bien, y aquí tenemos lo mismo, el modelo, donde está la posición de la pala del timón. Luego nos da la derivada velocidad de caída, el rumbo verdadero, y en este caso es para comprobar, en el caso de la maniobra de espiral, que este sería el modelo de maniobra espiral inversa que obtuvimos en la tesis, trabajando en lazo abierto con un modelo que no es lineal y con los datos de las pruebas hechas en el simulador de navegación, yendo a 10 nudos de velocidad y metiendo la pala a 10 grados a cada banda como máximo, tenemos que el rumbo que hizo el barco, el simulador de navegación del Casem, haciendo la espiral de Dieudonné, es decir, solo preocupándonos del tiempo y no preocupándonos de
del rumbo fue este. Es el lazo abierto, no es el lazo cerrado. Y este de acá es el que calcula el microvisim a través de los datos, ya digo, que tenemos de tiempos y de modelo del buque. No es igual, pero si se dan cuenta ustedes, más o menos hacen lo mismo. Entonces, se puede decir que el modelo no lineal que hemos nosotros identificado de aquel que tiene el simulador de navegación, el cual desconocemos, pues parece que capta sus características y que funciona bastante bien. Esto en modelo, sigo diciendo, lazo abierto. Y estamos hablando de segundos, desde 0 a 1200 segundos, que esos son unos 20 minutos, si no recuerdo mal. Durante 20 minutos, pues sí, ha perdido el rumbo, pero no tanto, no ha habido tanto error. De las pruebas realizadas en el apartado 13 con el simulador de navegación del CASEN, se demuestra que para las mismas condiciones de carga y ambientales, la corrección ejercida por el autopiloto dependerá de la velocidad del buque, teniendo valores inversamente proporcionales, o lo que es lo mismo, a mayor velocidad, se introduce menos la pala del timón para corregir el rumbo, ya que los efectos de las perturbaciones sobre la dinámica del buque es menor. Con las pruebas realizadas en el capítulo 3, que es trabajando sobre la giroscópica y el autopiloto CETREC, la giroscópica Tokimec, que también la tienen ustedes en esta serie de sistemas de gobierno del buque, se obtiene que la utilización de una pantalla de cuarzo líquido con segmentos para indicación de la posición de la pala del timón escalados cada 2,5 grados limita la precisión en la lectura de la misma, pero se cree que no es significativo desde el punto de vista del marino, ámbito en el que se dan las órdenes de los sistemas manuales y de emergencia en múltiplos de 5 grados. En este caso, la utilización de un galvanómetro de cuadro móvil existe mayor error en el indicador panorámico, ya que la lectura se realiza mediante líneas verticales espaciadas cada 5 grados, y la precisión es mayor en el indicador plano al estar escaladas cada grado. Dichos indicadores adolecen de la posibilidad de un mal calibramiento. Es necesario sincronizar el repetidor de rumbos del autopiloto con el rumbo indicado por la giroscópica para conseguir un control óptimo del buque. Esto es fundamental. Cuando los barcos se hacen a la mar, una de las tareas del piloto o del alumno de puente, si se lo dicen así, es comprobar que el rumbo que da exactamente, que da la rosa de la giroscópica, se reproduce en todos los repetidores del puente, véase en los que están en el puente y en los de los alerones, al igual que en el radar, por ejemplo, los radares. No sea que por un cambio de rumbo o por un desfase, el rumbo que está dando la giroscópica, al utilizar motores paso a paso, se haya apagado el repetidor del motor paso a paso y entonces no coincida. Y haya que poner todos los repetidores con el rumbo de la giro, que es el único verdadero. No se deben seleccionar límites de timón muy amplios, ya que afectan la velocidad de caída del buque, y si se está utilizando un sistema de transmisión paso a paso, se puede producir un desfase entre la giroscópica y el autopiloto. Esto es totalmente cierto. No solo hacer los cambios de rumbo despacito y con el límite de timón que no sea muy amplio para que el barco caiga despacio y no se produzca el desfase entre lo que estaba diciendo, la giroscópica y sus repetidores. El hecho de seleccionar límites de timón amplios cuando hay mal tiempo para corregir el rumbo en menor tiempo significa estar activando continuamente las motobombas con los controladores del servotimón. Esto produce una gran cantidad de chispas en los contactores del controlador que derivan en la migración de los electrodos, normalmente de un electrodo a otro electrodo.
con lo que se producirá la pérdida total del material y por lo tanto del control automático del buque. En consecuencia, se reducirá el uso de esta posición a travesías por aguas restringidas y pasos por canales angostos, donde sea más importante la seguridad del buque ante una colisión que la seguridad eléctrica de los componentes del sistema automático, ya que en el peor de los casos siempre queda la solución de gobernar con los sistemas de emergencia. Y gobernar desde un pañol del servo, les aseguro a ustedes que no es absolutamente nada deseable y nada agradable. Se pasa mucho calor y si hay un golpe te enteras tú el primero, el que está allí en el pañol del servo. Disponiendo en el simulador de navegación del CASEN de los datos de características del buque y sus derivadas de velocidad longitudinal y transversal, obtenidas a partir de las pruebas del canal de experiencias hidrodinámicas, es posible estudiar el comportamiento de cualquier tipo de autopiloto a instalar en un buque seleccionado con cualquier condición meteorológica. Esto permite evaluar la bondad del aparato antes de instalarlo y seleccionar el más idóneo entre un grupo de otros pilotos de uno o más fabricantes. También es posible proporcionar a los tripulantes una tabla de comportamiento del buque para todos los estados meteorológicos y de carga probables. Con las pruebas realizadas mediante el programa VISIM se deduce que es necesario ajustar los parámetros del autopiloto para cada condición de navegación, no para cada estado de carga del buque, sino para hacer frente a los cambios posibles en las perturbaciones. Esto se traduce tanto en un mejor mantenimiento del rumbo como en la reducción de la derrota adecuada, en el acortamiento del tiempo de navegación y en el descenso del consumo de combustible por viaje. Estos tres parámetros inciden en el parámetro fundamental que soporta la actividad mercantil y que es la reducción del coste de cada viaje efectuado, ya que se podrán efectuar más viajes transportando pasajeros o mercancías en igualdad de tiempo y con un coste económico más reducido. Ante una entrada en escalón o de corriente o viento constante, el parámetro fundamental proporcional es weather, ya que una metida de timón, ya sea rápida o lenta, provocada por la detección de la perturbación, dará lugar a un gran sobreimpulso en el error de rumbo, y la pala deberá corregir este error, ampliando su metida a la banda contraria, con lo que se consigue devolver el buque a su rumbo inicial, pero dotado de una inercia tal que empieza a oscilar, pudiendo volverse inestable. En esta situación, en la que entra en juego la constante derivativa contra timón, la cual debe hacer que la pala se introduzca a la banda contraria a medida que se deshace el error con el fin de dejar el buque a rumbo con las menores oscilaciones posibles. Las posiciones en las que ambos parámetros son superiores o iguales a 5 son las interesantes desde el punto de vista de mantenimiento del rumbo, ya que el sistema responde rápidamente y el sobreimpulso no excede el 20%. Además, se mantiene la pala del timón en la posición, por lo que no sufren los contactos de los amplificadores ni se abusa de las solenoides, como en los casos en los que el valor de uno de los parámetros es inferior a 5. Ante una entrada senoidal con componente continua, se superponen los efectos de la señal senoidal olas y la continua corriente, y habrá que tener en cuenta los dos efectos anteriores. La metida de pala será igual a la perturbación continua ejercida y la oscilación de la pala sobre la metida media dependerá de la frecuencia de la senoide. Ante una entrada senoidal será weather, precisión en el rumbo o ganancia de timón, el que defina la metida idónea para corregir el rumbo, y counterradar, contra timón, el momento que deba reducirse e introducir la pala a la banda contraria, lo que define la frecuencia media de metida de pala, que debe ser la misma que la de perturbación, pero desfasada a 180 grados. Ante una maniobra de cambio de rumbo se observa que con el valor de weather igual a 5 o más rápido, responde el sistema cuanto más pequeño es el valor de counterradar. El mismo resultado se obtiene en las gráficas que weather es igual a 9. La maniobra de cambio de rumbo es la más clara y rápida si se reduce el valor de la constante integrativa del autopiloto, pero una vez efectuada dicha maniobra debe volverse a su valor si se
desea obtener un error nulo en el mantenimiento de rumbo con perturbaciones ambientales. De las conclusiones anteriores se deduce que el control derivativo con T-Radar del autopiloto del simulador de navegación del CASEN debe mantenerse en posiciones superiores a 5, dejando la precisión del rumbo y el tiempo de respuesta de la nave simulada al parámetro proporcional weather. El uso exhaustivo de un autopiloto, por no encontrarse ajustado a las condiciones ideales, no provoca solo la pérdida de velocidad del buque, sino que puede averiar los contactos del amplificador eléctrico de las solenoides del servotimón, como llevamos diciendo durante esta serie. Esta avería, que deja fuera de servicio al mismo y al buque sin gobierno, es un peligro para la navegación. De las consideraciones anteriores se extrae de inmediato la potencia de los simuladores de navegación como herramientas de análisis y de trabajo, no solo para la docencia, sino también para la investigación de sistemas de control. Y hasta aquí toda la parte dedicada al autopiloto de los barcos, ya sean electrónicos, programables, mecánicos. Y les damos muchas gracias por su atención, gracias por estar ahí, gracias por darle a me gusta y por suscribirse al canal. Y les recordamos que en la descripción del vídeo tienen el enlace a todas las transparencias que ustedes han encontrado. Un abrazo y hasta otro próximo vídeo. Les hablo el doctor Carlos Mascareñas Pérez.